Hola, bienvenidos nuevamente, bienvenidos a este tiempo de escuela bíblica virtual de Casa de Oración Cristiana, en este tiempo que dedicamos al estudio de la palabra de Dios. Seguimos en Mateo capítulo 12, prepara tu mente, tu corazón, abre tu Biblia, ten tu material de notas y dispuestos siempre a ver lo que la palabra de Dios nos habla y que su Espíritu Santo nos guíe. Señor, gracias por la oportunidad nuevamente de encontrarnos contigo a través de tu palabra. Dios, te alabamos y bendecimos tu nombre porque tú eres digno de toda alabanza. Dios, que en este tiempo tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra y que podamos a través de ella, Señor, guiar nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es. Estábamos ya en el capítulo 12, en los versículos 30 al 32, comenzamos a considerar este pasaje en la última lección y vamos a continuar con el mismo, donde Jesús está dando estas declaraciones posterior a que los fariseos han cometido esa terrible acusación, esa blasfemia de decir que lo que él hacía al expulsar demonios, como lo había hecho de aquel hombre ciego y mudo, lo hacía por el poder de Belcebú, recordarán. Bueno, estas son palabras de Jesús posteriormente a esa arrogante declaración de los fariseos y vamos a continuar con lo que Jesús está eh, diciendo y enseñándonos. Dice así, Mateo 12, 30 al 32. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Aquí tenemos, como decíamos, estas palabras tan fuertes de Jesús en respuesta a aquella blasfemia de parte de los fariseos, y ya habíamos considerado las primeras frases acerca de que Jesús está poniendo ante ellos, ante sus oyentes, que solamente hay dos alternativas: o estás con él o no, o en su contra. Por tanto, no había términos medios y eso lo consideramos en la ocasión pasada. Entonces sigue aquí el Señor declarando: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Entonces, esto en relación a lo que los fariseos habían declarado de que él expulsaba demonios por el poder de Belcebú. Ya vimos los argumentos en donde él destruyó totalmente esa afirmación, ya eso lo vimos en lecciones pasadas. Ahora Jesús está siendo más enfático aquí y habla de una blasfemia. ¿Qué es una blasfemia? Es una palabra o expresión injuriosa contra alguien o algo, especialmente si se trata de conceptos sagrados. Así que eso es una blasfemia, es un hablar realmente sacrílego, si se quiere, si se trata de cosas consideradas sagradas. Palabras injuriosas, falsas, y que atacan a una persona o a una institución, a un acto, a alguna situación considerada sagrada. Ahora, dice que todo pecado del cual los hombres sinceramente se arrepientan será perdonado. El arrepentimiento sincero delante de Dios siempre alcanzará el perdón. Y enfatizamos sincero, porque no se trata de esa persona que lo dice de bocas, de labios hacia afuera. Solamente se declara por boca del Señor Jesucristo y lo registran los evangelios, solamente la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada jamás. Es enfático a la afirmación del Señor Jesucristo en el evangelio. Fíjate que con respecto a nuestras faltas en contra del Espíritu Santo, en la Escritura se habla, en los Evangelios, en el Nuevo Testamento se habla de que se puede entristecer el Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice: no contristéis, sino no entristezcas al Espíritu Santo. Queriendo decir que el creyente no debe hacer
a un lado las advertencias del Espíritu Santo, que cuando el Espíritu Santo te guía a una conducta o a evitar una acción o una palabra, ese rechazo nuestro a obedecer al Espíritu Santo es como si lo entristeciéramos, lo contristáramos, porque no estamos obedeciéndolo en esa conducta que Él quiere corregir en nosotros. También dice la Escritura que se puede resistir al Espíritu Santo. Hechos 7:51 dice ahí la palabra que ustedes o vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, hablando de los judíos que no obedecían a Dios, que por el Espíritu Santo les hablaba a través de los profetas y a través de la misma Escritura. Entonces se puede resistir al Espíritu Santo cuando Él le ha hablado y la persona no acude a corregir lo que el Espíritu Santo está haciéndole ver. Y también se habla de apagar el Espíritu Santo. En 1 Tesalonicenses 5:19, Pablo le escribe a los creyentes en Tesalónica diciéndole, no apaguéis el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo. Y esto tiene que ver con esa disminuir la voz del Espíritu Santo de nosotros. Y no es que nosotros tengamos el poder de hacer que el Espíritu Santo nos hable menos, sino que nosotros lo oigamos menos, porque en la medida en que nosotros no obedecemos la guía del Espíritu Santo que nos está constantemente, ya sea a través de la palabra, de la predicación o sencillamente de nuestro tiempo a solas con Dios, en oración, etcétera, nos está guiando en una dirección, apartándonos de lo que no agrada a Dios y guiándonos hacia lo que sí le agrada. En la medida que nosotros cada vez le oímos menos o reiteradamente le desobedecemos, en esa medida es como si estuviéramos bajando el volumen. Pero no es que nosotros estamos haciendo que Él hable menos, sino que nuestros oídos se van siendo cada vez menos sensibles. En este sentido es como si bajáramos el volumen de la radio hasta que prácticamente no se escuche, si se apagase. Entonces, todo esto dice la Escritura que podemos los hombres hacer con respecto al Espíritu Santo, entristecerlo, resistirlo, apagarlo. Y acá nos declara Jesús que quien blasfema contra el Espíritu Santo, pues obviamente no va a recibir perdón, porque quien hace esto está demostrando, quien hace una declaración directa en contra de la obra del Espíritu Santo, está demostrando que su corazón se ha cerrado completamente a su voz, porque ya cuando tú hablas contra el Espíritu Santo, tildando de que es una fuerza demoníaca la que está detrás de sus acciones, está sencillamente cerrando toda posibilidad en tu corazón para recibir de Él la guía y que te lleva a Dios. Juan 16:8 dice que cuando Él venga, dice Jesús a sus discípulos, que cuando el Espíritu Santo venga, después que Él partiera hacia el cielo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, que el Espíritu Santo es el que va a traer esa convicción al corazón humano para que se arrepienta y acepte la salvación en Cristo Jesús. Pero si ya el corazón está cerrado en banda, como decimos, y ya no está para nada permeable a esa voz que le lleva al arrepentimiento, sencillamente no hay forma de tener perdón, porque obviamente está cerrada la persona. Entonces, una persona que blasfema contra el Espíritu Santo está demostrando que está totalmente cerrado, insensible a la voz del Espíritu Santo, que es la que le va a guiar a ese arrepentimiento para recibir ese perdón. Así es. Y en ese sentido, el hecho de que todo esto haya surgido con respecto a esta blasfemia de los fariseos diciendo que Jesucristo había expulsado, hecho este milagro en aquella persona que estaba poseída y que se manifestaba sordo, ciego y mudo por la posesión demoníaca, eso da pie a entender que cada milagro realizado por Jesucristo durante su ministerio terrenal fue mediante el poder del Espíritu Santo. Ya esto en un momento lo hablamos, que Jesucristo sigue siendo Dios, pero Él se limitó para hacer su obra redentora, haciéndose hombre, y se limitó, y ahí el Espíritu Santo sobre Él estaba para precisamente permitirle hacer toda su obra que daba a conocer mediante estas señales, estos milagros. Entonces, estas señales incluyen la liberación del endemoniado ciego y mudo.
Hechos 10:38, Hechos 10:38 dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos. Lo declara Pedro en su discurso allá en Hechos 10:38 en la casa de Cornelio, que el Espíritu Santo estaba sobre Jesucristo permitiéndole hacer esta señal. Entonces, evidentemente, esto nos muestra, como ya lo habíamos conversado en otras ocasiones, que es por el poder del Espíritu Santo que hacía estos milagros. Entonces, cuando se habla de esto, se está señalando al Espíritu Santo como el poder detrás de Jesucristo durante su ministerio terrenal. Entonces, los fariseos blasfemaron contra el Espíritu Santo al atribuir, y lo hicieron de una forma consciente y hasta maliciosa, ¿eh? Al atribuir esa obra del Espíritu Santo a través de Jesucristo al poder de Belcebú. Entonces estaban hablando en contra del poder que estaba dándole a Jesús esa capacidad de liberar esta persona endemoniada. Se le estaba atribuyendo que era el diablo el que estaba detrás de aquello. Entonces, ese era un ataque directo contra el Espíritu Santo en ese sentido. Por eso estaban blasfemando contra el Espíritu Santo. Entonces, dice Jesús, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Jesucristo, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Aquí hay una pregunta que deberíamos plantearnos cuando oímos a Jesús declarar esto. ¿Es el Hijo menor que el Espíritu Santo? Porque dice Jesús que si se blasfema contra él, que si se peca contra él, se le puede ser perdonado, podría ser perdonado, pero contra el Espíritu Santo jamás. Entonces, ¿será que esto significa que el Hijo es menor en jerarquía que el Espíritu Santo? La respuesta es no, y un no en negrita y subrayado. No es así. No hay aquí una declaración que lleva a considerar inferior al Hijo con respecto al Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternamente Dios en una infinita igualdad dentro de esa distinción de personas en el seno de la Trinidad. Así que en ningún momento podemos pensar que uno es superior al otro. Es un solo Dios manifestado en tres personas, de tal manera que no hay cabida para algún tipo de asimetría en este sentido. Entonces, lo que aquí está mostrando Jesús es que ciertamente quien rechaza al Hijo, quien rechaza a Jesucristo en un primer momento, pero se arrepiente genuinamente y luego le acepta, puede ser perdonado. Como el mismo Pablo y tantos otros ejemplos que hay en la Escritura y en nuestros días. Personas que en un momento dado han rechazado en una primera instancia a Jesucristo como Salvador, pero después el Espíritu Santo los redarguye y llegan a sentir esa necesidad y vienen porque el Espíritu Santo es quien los persuade de pecado, de juicio, como ya decíamos. Entonces, eso puede suceder. Fíjate cómo lo declara el mismo Pablo. Pablo es un buen ejemplo de esto, lo perverso que era y cómo Dios lo toca y se arrepiente de haber perseguido a Jesucristo mismo, como el Señor le dijo cuando cae allá en el camino a Damasco y él le dice, ¿por qué me persigues? Estaba yendo en contra de Jesucristo al ir en contra de sus seguidores. Y en 1 Timoteo 1:13, Pablo declara que habiendo yo sido blasfemo, ¿lo ves? Blasfemo contra el Hijo, contra Jesucristo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Entonces está claro que esta persecución contra Jesucristo que montaba Pablo y que muchos otros han hecho en el sentido de rechazarle y hasta ir en contra de él, puede llegar a ser perdonado si llega a haber un arrepentimiento genuino. Pero siendo el Espíritu Santo quien persuada al hombre de pecado, como acabamos de leer en Juan 16:8, lo repetimos, que dijo Jesucristo que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es Él que realmente nos persuade para arrepentirnos y aceptar a Jesucristo como Salvador, siendo el Espíritu Santo quien persuada al hombre de pecado, rechazarle
cuando a través de cualquier persona o medio Él nos habla para que uno se arrepienta y acepte la salvación en Cristo Jesús, ese rechazo le llevará a permanecer en su pecado y por lo tanto no ser perdonado. Entonces, definitivamente que rechazar esa voz del Espíritu Santo que nos lleva al arrepentimiento impide que lleguemos a aceptar la salvación y por tanto nunca seremos perdonados si eso fuese el caso, la persona que hiciese esto. Ahora bien, aquí dice ni en el venidero. Esa frase no significa el hecho de que dice que no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Esa frase podría plantear a uno que, bueno, puede ser que haya algo que no sea perdonado en este mundo, puede ser perdonado en el otro mundo. No es así. Esa frase no significa que sí puede haber alguien que muriendo en pecado tendrá una segunda oportunidad posterior de perdón. Eso no es así. Hebreos 9:27 dice claramente, Hebreos 9:27, que está escrito de los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea que no hay una segunda oportunidad. Como algunos han querido ver en este texto, diciendo, bueno, que hay posibilidad de que en el mundo venidero, es decir, después que muera la persona en el otro mundo pudiera ser que alcanzara perdón y han planteado aquello del purgatorio que no tiene ninguna base bíblica, de que hay una oportunidad para que la persona que murió y no estaba plenamente sana, salva, perdón, allá va a estar por un tiempo purgando los pecados que quedaron pendientes y después de eso vaya al cielo. No hay lugar para eso, ni aquí ni en ningún lugar de la escritura. Eso tiene que estar claro. Aquí lo que hay es un hebraísmo, es decir, esas ideas típicas de la cultura y el lenguaje hebreo, que lo que quiere hacer es enfatizar la imposibilidad de lo que se afirma, es decir, que no hay lugar, pase lo que pase. Por eso lanza esta frase del Señor, ni este siglo ni el venidero, y es que no va a haber perdón, el que muere en sus pecados no tiene posibilidad de que en el más allá se arrepienta, la oportunidad está aquí, realmente. Entonces no hay tal cosa como que después va a haber una segunda oportunidad para el arrepentimiento. Entonces, es una declaración realmente fuerte la que hemos visto aquí de parte del Señor Jesucristo y vemos ya cómo en estos momentos Jesucristo está planteando, como quien dice, poniendo los puntos sobre las íes, porque ya la situación, los religiosos que se le oponen todo esto, está siendo mucho más fuerte y asimismo él está viniendo con declaraciones muy firmes acerca de la verdad que él ha estado enseñando. Aquí terminamos con esta sección y pasamos a la siguiente, que está en Mateo 12, 33 al 37, donde vamos a ver que el Señor sigue hablando aquí en este mismo contexto. El pasaje es continuo, pero hemos tenido que dividirlo en segmentos, todo este discurso del Señor Jesucristo, para poderlo comprender más detalladamente. Vamos a continuar con los versículos 33 al 37, que para que lo anotes y lo consideres es paralelo con Lucas 6, 44 al 45. En Lucas 6, 44 al 45 encontramos un texto que en cierta medida es paralelo con este de Mateo 12, 33 al 37. Entonces leemos aquí. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Fíjate que sigue hablando el Señor Jesucristo, siempre respondiendo a esta situación, la blasfemia que lanzaron los fariseos con motivo de la liberación de aquel ciego y mudo, y ahora está hablando sobre los frutos que salen del corazón, en este caso de los fariseos, contrario a los que él mismo de sí estaba dando. Dice, o haced el árbol bueno
y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Árbol y fruto son correlacionados, es decir, si el árbol es bueno, el fruto es bueno y viceversa. El árbol y el fruto están intrínsecamente relacionados. No puede separarse una cosa de la otra. En el sentido figurado se refiere precisamente a nosotros los seres humanos. Si el árbol es bueno, el fruto será bueno. Por del otro sentido, si el fruto es bueno, eso muestra que el árbol es bueno. O sea, no puede ser que un árbol bueno dé frutos malos o que los frutos buenos vengan de un árbol malo. Porque si el árbol es malo, el fruto es malo. Entonces, una cosa lleva a la otra. No se puede separar una cosa de la otra. Las obras, o sea, los frutos, van a dar a conocer lo que hay en la persona. Entonces, ya esto lo ha venido enseñando Jesucristo en otros pasajes anteriores, si recuerdan. De tal manera que esos frutos, esas obras que salen de nosotros, dan a conocer lo que hay en nosotros. Las obras de Jesús mostraban el carácter de Jesús. ¿Cuáles eran? Hacer bien a las personas, se compadecía de las personas, les sanaba, les alimentaba, les instruía, les enseñaba, tenía esa compasión por las personas. Entonces, esas obras buenas hablaban de un corazón bueno. No se puede reconocer como buenas sus obras y al mismo tiempo decir que él era malo, porque como decimos, si las obras son buenas es porque el árbol es bueno. Entonces, el que Jesús mostrara evidencia de buenas acciones, de buenas obras, como hemos visto a lo largo de su ministerio, eso testificaba de que él era bueno y que no era, como decían los fariseos, que él estaba actuando por el poder del maligno. Paréntesis, y es bueno para que apliquemos a nuestra propia vida este concepto que ya en algún otro momento ya lo hemos visto, enseñado por el Señor Jesucristo, la relación entre el árbol y el fruto. El creyente ha sido injertado en Cristo para que pueda llevar fruto agradable a Dios. Ya eso en algún momento lo tocamos e inclusive mucho fruto. Juan 15:4, Juan 15:4 dice, permaneced en mí, dice el Señor Jesús a sus discípulos, y yo en vosotros. Como el pámpano, es decir, la rama de la vid, no puede llevar fruto por sí mismo, así si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, la manera de llevar el fruto es estando en Cristo, por nosotros mismos, por nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestra inteligencia, nuestra bonita cara, nuestro tiempo en el Señor, nuestras capacidades humanas. No hay capacidad humana que pueda llevar fruto espiritual que agrade a Dios, solamente estando en Cristo Jesús. Entonces, cada creyente debe preguntarse qué clase de fruto está produciendo para que, si es ser posible, sea mejorado. Examinarnos a nosotros mismos para ver cuáles son nuestros frutos, nuestro hablar, en nuestras acciones, nuestro ministerio, nuestra vida diaria, si somos de testimonio, si qué tanto estamos llegando a las personas con ese testimonio de Cristo a través de nuestras vidas, cuáles son nuestros frutos. Siempre hagamos esa autoevaluación. Y el secreto, entonces, si queremos mejorar eso, para llevar fruto, consiste en estar en plena e íntima comunión con el Señor. Porque sigue diciendo Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Debemos estar siempre unidos al Señor y esa intimidad crece en la medida que pasamos tiempo con Él y en la medida que lo obedecemos y hacemos, ponemos en práctica lo que a través de su palabra, de su Espíritu Santo, nos guía. Entonces, esa es la forma de llevar mucho fruto. Y ahora Jesús declara, mira qué duro, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Le dice a los fariseos. El fruto malo da a conocer que el árbol es malo. Ya, así como el fruto bueno da a conocer que el árbol es bueno, en el caso de Jesús, acá el fruto malo
esas blasfemias contra el Espíritu Santo y por tanto contra Dios, da a conocer la maldad que hay en el corazón. Los fariseos dieron a conocer por sus obras, habiendo blasfemado contra el Espíritu Santo. Y hablando de esas blasfemias, dan a conocer lo que son realmente. Y fíjate la expresión tan dura, generación de víboras. Y si recuerdas, esas son las mismas palabras que Juan el Bautista le lanzó a los fariseos, incluso a los saduceos, allá en Mateo 3:7. En Mateo 3:7 dice que cuando Juan vio a los fariseos y los saduceos que venían a su bautismo, les decía generación de víboras. Entonces vemos aquí cómo Jesús utiliza las mismas palabras que usaba Juan el Bautista contra estos religiosos, estos falsos religiosos. Y dice Jesús, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Así como lo que constituye el árbol, es decir, de lo que está hecho el árbol, se evidencia por el fruto. Si el árbol es bueno, por el fruto bueno, y si el árbol es malo, por el fruto malo. Lo que llena el corazón de la persona se va a dar a conocer por lo que habla y cómo habla. Es decir, lo que hay en nuestro corazón va a salir por la boca. Lo que llena ese corazón de la persona, tarde o temprano se va a derramar por la boca. Aunque en un momento dado quizás lo quiera tener ahí oculto, escondido, agazapado. Pero de alguna u otra forma va a salir si eso está llenando nuestro corazón, sea lo bueno o sea lo malo. Tarde o temprano lo que hay en el corazón del ser humano se evidencia por lo que habla y cómo habla. Quizás en algún momento una persona que tiene el corazón lleno de malas intenciones y malos pensamientos, o de vulgaridades, o de chismes, o de mentiras, quizás lo pueda mantener ahí contenido, pero eso es como una olla de presión. Tarde o temprano va a salir. En un momento de que su autocontrol se pierda, se dará a conocer. Y en ese sentido, nosotros como creyentes no nos escapamos de el riesgo de que en algún momento algo inadecuado salga de nosotros, pero no va a salir de nosotros lo que no hayamos puesto ahí. Así que lo que tenemos que cuidarnos es qué metemos en nuestro corazón. Si estamos metiendo chismes, mentiras, malas palabras, malos pensamientos, tarde o temprano eso va a salir. Sin embargo, si nos preocupamos y nos ocupamos de llenar nuestra mente, nuestro corazón, el centro de nuestro ser, de buenos pensamientos, de palabra de Dios, de cosas, aunque sean secularmente, que sean productivas, que sean positivas, de buenos sentimientos, de buenas acciones, de buenas prácticas, de buenas intenciones, en la medida que llenemos día a día nuestro ser, nuestra persona, de cosas positivas, cosas buenas, en esa medida eso es lo que va a salir de nosotros. Y es que lo que hablamos y hacemos evidencia lo que hay en nuestro corazón. Y esto define lo que somos. Porque dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que hay en nuestro corazón, en nuestro ser, define nuestro carácter. Es decir, que no podemos ser, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, lo que hay en nuestro corazón es lo que sale de nosotros y eso nos define. Eso es lo que va a mostrar a los demás lo que de verdad somos. Es el corazón el que hay que cambiar, no son las palabras. Que vamos a enseñarle a hablar bien. No, es que esas palabras van a surgir del corazón. Por eso decíamos, ¿de qué estamos llenando nuestro corazón? Primeramente, tiene que ser regenerado por Jesucristo mismo, cuando venimos a Él. Y Él nos da un nuevo corazón, como dice la Escritura. Y entonces, ese corazón tiene que ser llenado cada día más y más por la palabra de Dios, para que, como dice Romanos 12:1 y 2, que vayamos amoldándonos no a este mundo, sino que por la palabra seamos transformados, para hacer cada día conforme a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, preocupémonos de qué estamos llenando nuestro corazón, porque lo que hay en nuestro corazón va a definir nuestro carácter, porque lo que sale por nuestra boca no viene de otra fuente, sino de nuestro corazón. Si nuestro corazón está lleno de cosas buenas, van a salir cosas buenas. Y si nuestro corazón no lo está llenando, lo estamos llenando de cosas buenas, no saldrán cosas buenas. Así que preocupémonos de llenar nuestro corazón de cosas positivas, cosas buenas.
Hasta aquí por hoy. Seguiremos en esta sección en la próxima ocasión. Hasta entonces, que el Señor bendiga tu vida rica y abundantemente.